Bien, vamos a desgranar esto. Tenemos delante un análisis fascinante sobre los 5 primeros libros de la Torá, el Pentateuco. La fuente es una charla que plantea una idea que, de entrada, suena casi herética, diría yo. Y si algunos de esos libros, como Levítico o Números, en realidad no hubieran sido necesarios. Es una premisa, ¿eh? Provocadora, desde luego. La tesis central es que la estructura de la Torá no es una colección de leyes y relatos sin más. Funciona más bien como un sismógrafo de la conciencia espiritual del pueblo de Israel. Cada libro nuevo, según esta perspectiva, marca un descenso en esa conciencia. O sea, a medida que la comprensión intuitiva se iba perdiendo. Exacto. Hacían falta más palabras, más leyes, más explicaciones para conceptos que antes eran, pues, evidentes. Entiendo. O sea que la Torá, en lugar de ser un manual de instrucciones diseñado de antemano, es más bien un registro de adaptaciones a una serie de fracasos espirituales. Se podría ver así. Nuestra misión entonces es explorar esta teoría. Vamos a seguir el rastro de esos supuestos descensos y ver cómo cada libro responde a una crisis. ¿Y qué nos dice eso sobre la relación entre la simplicidad, el conocimiento y la fe? Aquí es donde se pone la cosa realmente interesante. La idea de partida es que el primer libro, Bereshit, lo que conocemos como Génesis, lo contenía todo. Mm, Pero no como un texto escrito, sino como una transmisión oral, una especie de semilla de sabiduría que albergaba toda la esencia, los pactos, las promesas, todo. exacto. Era un conocimiento implícito, era algo que se vivía. Los patriarcas, según esta lectura, no necesitaban un manual con 613 mandamientos. Claro, lo vivían de forma natural. Eso es. Pero la fuente argumenta que esa esencia era tan densa, tan concentrada, que tras 400 años de esclavitud en Egipto, con esa mentalidad materialista, pues el pueblo ya no tenía la capacidad de descomprimir esa información. Entonces, el mero acto de escribir ya es una primera concesión. Es eso. Pasar de lo oral a lo escrito ya implica un descenso. Se podría ver así, sí. El segundo libro, Shmot, el Éxodo, nace de esa necesidad. Es el primer paso para hacer explícito lo que antes estaba implícito. Como si hubiera que traducirlo a un lenguaje más simple. Totalmente. Es traducir la sabiduría de los patriarcas a un lenguaje más literal, para una generación que había perdido la conexión directa. Se empiezan a poner por escrito las reglas del juego, vamos, porque ya no se recordaban de forma intuitiva. Y aquí viene el gran ¿qué habría pasado si?, que es el eje de todo esto, ¿no? La fuente plantea un escenario contrafactual. Si el pueblo hubiera sido obediente tras salir de Egipto, si hubieran confiado, Sí, habrían llegado a la tierra prometida en 40 días. en 40 días. Y en ese mundo ideal, la Torá podría haberse limitado a solo 2 libros, Bereshit y Shemot, la semilla y su primera explicación. Sería la Torá de un pueblo obediente. Pero claro, la historia fue muy distinta. El episodio del becerro de oro lo cambió todo. Fue una ruptura de confianza tan profunda que, según esta teoría, hizo necesario un tercer libro, Vayikra, Levítico. Ah, vale. Originalmente, la función sagrada, el sacerdocio, estaba destinada a todo el pueblo, a cada primogénito. Era una responsabilidad, digamos, compartida. Pero con el becerro de oro, la mayoría falla, excepto una tribu. La tribu de Leví. Y como consecuencia, esa responsabilidad sagrada se les transfiere en exclusiva. Vaya. Así, Levítico se convierte, en esencia, en un manual de procedimientos increíblemente detallado para este nuevo sacerdocio. Un libro entero sobre sacrificios, pureza, rituales, que no habría sido necesario si la santidad hubiera permanecido en todo el pueblo. Entiendo la lógica, pero suena casi trágico. Es la historia de un fracaso continuo. ¿La fuente ofrece alguna perspectiva más esperanzadora? ¿O es simplemente un relato de un alejamiento inevitable? La esperanza, según esta visión, reside precisamente en que se proporcionan las herramientas para cada nuevo nivel. No es un abandono, sino una adaptación. Y la cadena de adaptaciones continúa. Continúa. Sí, porque si, tras el becerro de oro y recibir Levítico, el pueblo no hubiera vuelto a desobedecer, con el episodio de los espías. Negándose a entrar en la tierra prometida. Justo. No habrían sido condenados a vagar 40 años por el desierto. Y sin esos 40 años no habría hecho falta el cuarto libro. Bamidbar, que literalmente significa en el desierto. El título ya es la propia sentencia. Exactamente.
Es el diario de a bordo de una travesía que no debería haber ocurrido. Y nos queda el quinto. Y finalmente llegamos a Devarim, Deuteronomio, que significa repetición de las palabras. Moisés, ya anciano, tiene que volver a explicar toda la ley a una nueva generación. La que ha nacido y crecido en el desierto. Una generación que no vivió la revelación del Sinaí, no conoció la esclavitud, son, en cierto modo, una hoja en blanco. Es como tener que reexplicar la misión fundacional de una empresa a los nuevos empleados que llegaron 40 años tarde. Se ha perdido el espíritu original. Y ahora solo queda el manual. Hace por primera vez, de forma explícita, la famosa declaración del Shema Israel. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Pero ese concepto no era nuevo, ¿no? Era la base de todo. Claro que no era nuevo, pero la primera generación lo había experimentado directamente en el Sinaí. A esta nueva generación había que decírselo de forma directa, clara, porque ya no eran capaces de llegar a esa conclusión por sí mismos. Vale, el patrón es clarísimo. A cada descenso espiritual, un nuevo libro. Más palabras, más reglas. La fuente lo resume en una frase que me ha llamado la atención. A mayor número de palabras, mayor complejidad. Casi una ley de entropía espiritual. Es una idea muy potente y bastante contraintuitiva en nuestra cultura que valora tanto la acumulación de información. Totalmente. La fuente lo compara con el amor. Se pueden escribir bibliotecas enteras sobre la bioquímica del amor, su psicología, pero quien ama de verdad no necesita un manual para sentirlo. La experiencia directa es simple, la explicación es compleja. Y los libros posteriores a Bereshit serían eso, ¿no? Manuales. Manuales que se hicieron necesarios porque se perdió esa comprensión intuitiva, esa sencillez. La analogía del coche que se usa en la fuente también es muy gráfica. En 1911, si alguien quería un coche, Ford le ofrecía el modelo T, negro, y punto. El propósito era evidente, transportarte. Ajá. Hoy entras en un concesionario y te ahogas. Sub, berlina, eléctrico, híbrido, 200 caballos, 300... La multiplicidad de detalles puede opacar la simplicidad del propósito. Exactamente. Y eso nos lleva a los famosos 613 mandamientos. Desde fuera parecen un laberinto legalista, asfixiante. Desde luego. Pero la sabiduría del pueblo, como señala la fuente, entendió que no se trataba de memorizar una lista, sino de encontrar el núcleo. Y por eso los grandes sabios lo resumieron a lo largo de los siglos. Primero en 11, luego en 3, hasta llegar al famoso «ama a tu prójimo como a ti mismo». ¿La regla que contiene todas las demás? Eso es. Pero, a ver, una pregunta. ¿No existe el riesgo de que, al simplificar tanto, se pierda la riqueza de los matices? ¿Que al quedarnos con el eslogan ignoremos los detalles importantes? Es una objeción muy pertinente. La clave, según la fuente, está en la dirección del viaje. No se trata de una simplificación por pereza. Se trata de usar la complejidad, los 613 peldaños de la escalera, como un camino para volver a la simplicidad original. O sea, el objetivo no es quedarse en un peldaño. El objetivo es usar la escalera para llegar a la azotea, donde la vista es simple y unificada. La multiplicación de leyes es un mapa de retorno para quien se ha perdido, no es el destino en sí mismo. Para visualizar todo esto, la fuente propone otra metáfora, que también es muy potente. Una serie de círculos concéntricos. En el centro está la realidad pura, la esencia, y cuanto más te alejas del centro, más se diluye tu percepción. Y aquí es donde entran en juego de forma fascinante los números que han ido apareciendo, 444. Que no son arbitrarios. Según este análisis, para nada. Representan la misma esencia, el arquetipo del número 4, pero visto desde distintas órbitas de consciencia. Los ceros indican la distancia, la dilución. A ver, desarrollemos eso. Los 400 años de esclavitud en Egipto serían la órbita más lejana posible, ¿verdad? Correcto. La percepción más materialista y diluida de la realidad es la órbita de máxima distancia. ¿Y el viaje de 40 días al Sinaí? Era una invitación a un salto cuántico, a acercarse radicalmente al centro, a la órbita de los 40 días, donde la comunicación con lo divino es directa. Pero el pecado del becerro de oro fue como un fallo en los motores, ¿no? Exacto. En lugar de seguir hacia el centro,
son expulsados de nuevo, pero no a la órbita de los 400, sino a una intermedia, la de los 40 años en el desierto. Sigue siendo un 4, pero con un 0 menos. Se ha ganado algo, pero se ha perdido la gran oportunidad. Y lo más increíble es el contraste. Mientras el pueblo está atrapado en esa órbita de los 40 años, dando vueltas, su líder Moshe asciende al Sinaí y permanece en la órbita de los 40 días. Es que operan en dos frecuencias de tiempo y realidad distintas simultáneamente. Es una locura. Como un transformador. Recibe una información de altísimo voltaje en la órbita interior y tiene que rebajarla para que el pueblo, en su órbita exterior, pueda asimilarla. De ahí la necesidad de las leyes, de los rituales. De ahí todo. Eso me lleva a pensar en la soledad de esa posición. Ser el único que ve la realidad completa, mientras los demás solo ven una versión diluida. Sin duda. Y nos lleva a una de las conclusiones más importantes de la fuente. Nuestra percepción de la realidad depende de nuestro nivel espiritual. Claro. Lo que es perfectamente normal y lógico en una órbita interior como, no sé, hablar con Dios o dividir el mar, parece un milagro imposible desde una órbita exterior. Esta idea es potente, pero también podría ser problemática. Podría usarse para invalidar cualquier crítica. Tú no lo entiendes porque no estás en mi nivel espiritual. ¿Cómo evita la fuente esa trampa de la arrogancia? La fuente lo aborda no como una jerarquía de quién es mejor o peor, sino como diferentes estados de conciencia, como si fueran distintos estados de la materia. No juzgamos al hielo por no ser vapor, ¿verdad? No, claro. Simplemente operan bajo leyes distintas. Por eso, según esta perspectiva, juzgar los actos de los patriarcas con nuestra mentalidad del siglo XXI es un error de categoría. Es como intentar aplicar las reglas del ajedrez a un partido de fútbol. Operaban en una órbita de realidad con otras reglas. Con otras reglas. ¿Cómo afecta eso a algo que damos por sentado, como nuestras propias decisiones? ¿Llegamos a ser realmente libres? Esa es la pregunta del millón. Y la fuente la explora a través del relato de la liberación de Egipto, que es un campo de pruebas perfecto para esto. A ver. Cuando leemos la historia, ¿qué estamos viendo exactamente? Hay varias capas de lectura, dependiendo de la órbita desde la que mires. Por un lado está la lectura más simple. Es un plan divino preestablecido, un guión donde Dios endurece el corazón del faraón y no hay mucho margen para la improvisación. El libre albedrío parece casi una ilusión. Esa sería la visión desde muy lejos, la del plan maestro. Pero si te acercas, puedes ver otra cosa. Una historia que es el resultado de la suma de millones de decisiones libres de cada personaje. El faraón elige, los egipcios eligen. Todos eligen, y la historia emerge de esa complejidad. Otra opción es que exista un plan divino, pero que éste ya conozca de antemano todas esas decisiones y las incorpore. O, la más compleja, un plan que se va adaptando en tiempo real. Y según la fuente, no hay una respuesta correcta, sino que todas son ciertas a la vez, dependiendo del nivel de observación. Exactamente. Desde nuestra órbita cotidiana, la del día a día, sentimos que ejercemos un libre albedrío absoluto. Yo elijo si me pongo esta camisa o aquella. Sí. Pero si nos elevamos a una órbita superior, la fuente sugiere que esas decisiones que sentimos tan nuestras podrían ser, en gran medida, el resultado de una programación. La cultura, la educación, nuestros traumas, todo eso crea un algoritmo interno que dicta el 99% de nuestras elecciones. Es como nuestros algoritmos de redes sociales. Creemos que elegimos libremente el siguiente video, pero en realidad seguimos un camino que un algoritmo ha trazado para nosotros. Es una analogía perfecta para el mundo moderno. Y esto desemboca en la afirmación más dura y quizá más importante de toda la charla. La peor esclavitud es la del esclavo que se cree libre. Uf, si uno no es consciente de que está operando dentro de una programación, de que es esclavo de su ego, de sus patrones, ¿nunca buscará la verdadera libertad? Es un pensamiento escalofriante, porque el primer paso para salir de una prisión es saber que estás dentro. Si crees que la celda es el universo entero, ni siquiera buscas la puerta. Por eso, desde esta perspectiva, la liberación no puede venir del propio esclavo. Un sistema no puede arreglarse a sí mismo con las herramientas de ese mismo sistema. Se necesita una intervención externa, una luz de un mundo superior, una revelación.
Algo que te muestre los barrotes de tu propia jaula. Que te muestre los barrotes. Después de todo este recorrido, la imagen que me queda de la Torá es completamente distinta. No es un código legal estático ni un libro de historia, sino un mapa dinámico de la conciencia humana. Un mapa que, paradójicamente, narra un viaje de alejamiento, pero que al mismo tiempo contiene las claves para el viaje de vuelta. Cuando yo la mayor parte del tiempo. Cuando Moshe, frente a la zarza, pregunta ¿quién soy yo para hacer esto?, la respuesta divina no es «tú eres fuerte, eres capaz». La respuesta es «yo estaré contigo». Ah, La fuente sugiere que esa es la clave. La libertad no empieza con la autoafirmación, sino con el reconocimiento de la propia limitación y la apertura a recibir una ayuda que está más allá de nuestra programación. y para terminar, una reflexión que se deriva de todo esto y que nos deja pensando. La fuente afirma, como decíamos, que la peor esclavitud es la del esclavo que se cree libre. Si aceptamos esa premisa, aunque sea solo como un experimento mental, y asumimos que la mayoría de nuestras decisiones diarias están condicionadas, queda una pregunta flotando en el aire. ¿Cómo sería una decisión verdaderamente libre? Una que no sea fruto de nuestra historia, de nuestros miedos o deseos. Y, más importante aún, ¿cómo sabríamos que la hemos tomado?